Miren amigos, Haití parecería ser un país signado por la tragedia desde sus orígenes cuando fueron traídos nativos africanos en condición de esclavitud para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar en la que llegó a ser la colonia más rica y productiva de Francia. En tiempos más recientes, en el año 2010, para ser exacto, esa nación fue golpeada por un terrible terremoto que afectó gravemente a Puerto Príncipe, su capital, a la que casi borra del mapa, dejando cerca de 250,000 muertes y daños económicos por valor superior a los 8,000 millones de dólares. Para el año 2016, el devastador huracán Matthew la azotó con terrible crueldad. Luego vendría la pandemia del COVID-19, encontrando un país desguarnecido, sin un sistema de salud mínimamente funcionar, a lo que podemos sumarle la gran epidemia de cólera, el gran brote de cólera que sufrió aquel país hace 3 años. En el 2021, Haití observó dos terribles eventos. El asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, el 7 de julio, que ahondó más la terrible crisis que ya venía transitando aquel país con las bandas criminales y sus luchas por el control territorial. Y el 14 de agosto de ese mismo año, otro destructivo terremoto dejó más de 2,000 muertos, destruyendo infraestructuras críticas, y las actividades de respuesta y rescate se vieron obstaculizadas por el bloqueo de carreteras y varias réplicas, entre ellas un terremoto de magnitud 5.8 que golpeó la misma zona al día siguiente, a lo que se le sumó la tormenta tropical Grace, que golpeó la isla con intensas lluvias e inundaciones, haciendo retrasar aún más las labores de socorro. La tragedia siempre ha estado presente en Haití desde sus orígenes, donde al parecer todas las fatalidades se unen para atacar a este país de la peor manera. Los líderes que lo libertaron del colonialismo francés se transformaron en déspota una vez que llegaron al poder, en muchos casos sanguinarios criminales de la peor calaña. Haití fue el primer estado en declarar su independencia de una potencia europea, siendo Toussaint Louverture quien preparó el camino para independizar de Francia, de quien Haití era su principal colonia. Jean-Jacques Dessalines fue el líder de la revolución haitiana, que gana la batalla crucial con que se proclama la independencia de Haití y se convierte en su primer gobernante, siendo así Haití el primer país de América en abolir la esclavitud. Sin embargo, esos primeros padres fundadores de la República de la Libertad, que repudiaron la esclavitud, al llegar al poder tuvieron un brutal giro despótico. Jean-Jacques Dessalines, el padre de la independencia haitiana, se proclamó emperador de la república que él había creado. Bajo Dessalines, las tropas haitianas hicieron las más terribles y sangrientas incursiones a la parte este de la isla, saqueando, degollando personas y quemando poblaciones como Monteplata, La Vega, Cotuí, San José de las Matas y Montecristi, entre otras ciudades. Miles de personas murieron de este lado, en la parte este de la isla La Española, en lo que hoy conforma la República Dominicana, durante las dos primeras invasiones haitianas, bajo el mandato de Jean-Jacques Dessalines. Luego sería traicionado por dos cercanos colaboradores suyos, Alexandre Petion y Henri Christophe, quienes se quedaron con el poder
y empezaron una terrible lucha entre ellos, dividiendo el país en dos. Alexandre Pétion, hijo de un rico colono francés y de una mulata liberta, había sido enviado a Francia a estudiar en la Academia Militar de París, donde adoptó el nombre de Pétion. Fue el primer presidente de la República de Haití entre 1806 y 1818, de la cual se declaró o se autoproclamó el presidente vitalicio. Henri Christophe, por su parte, en 1807 se autoproclamó presidente del Estado de Haití, la parte septentrional del país que controlaba. Para 1811 convirtió al Estado de Haití en reino y se proclamó rey de lo que se conoció como el Reino de Haití. Poco después, asediado por sus enemigos, se suicidó con una bala de oro antes de enfrentarse a la posibilidad de un golpe de Estado. Esos fueron los primeros pasos del país que venció al colonialismo europeo, en este caso el colonialismo francés. El primer estado que abolió la esclavitud y también el primer país en caer en el delirio despótico de sus padres fundadores. Un claro ejemplo de cómo cohabitan en Haití la tragedia y lo demencial o irracional. Este signo trágico recorrió la historia haitiana desde finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX y así llegamos al siglo XX, con una destacada fama de ser particularmente sanguinarias las dictaduras haitianas, viéndose esa extraña patología histórica particularmente en sus grandes hombres, ya que de sus padres fundadores se esperaba gobiernos libertarios y no absolutismo como contra los que ellos mismos habían luchado. Es así que, a pesar de esperarse gobiernos populares, por ejemplo, cuando en 1957 el primer presidente negro, François Duvalier, accedió al poder, este creó una de las dictaduras más crueles de Latinoamérica. Vayamos a los orígenes. Ustedes recordarán que Haití tiene dos grupos étnicos bien diferenciados, ya que unos pocos miles de habitantes blancos que habían allí fueron exterminados por Dessalines, quedando entonces una minoría mulata, que es la que detentó siempre el poder económico, político y militar, y una gran mayoría negra que vivió siempre sumida en la pobreza, que eran de origen africano y que generaron el idioma más hablado localmente, porque en Haití se hablan dos idiomas: el francés, que es el idioma de Francia, la potencia europea colonizadora, y el creol, una lengua criolla que es mezcla del francés y las lenguas nativas de los distintos grupos étnicos que fueron traídas a la fuerza de África. François Duvalier fue el primer presidente de la etnia mayoritaria, la negra, porque desde la fundación de la República en el año 1804 hasta mediados del siglo pasado, con excepción de los padres fundadores, todos los gobiernos de Haití fueron mulatos. Y en el caso de Duvalier, además de pertenecer a la etnia negra, era un médico rural a quien sus pacientes, agradecidos porque éste los atendía de gratis, al no tener dinero con qué pagarle, le llamaban de cariño Papá Doc. El papá doctor era un médico generoso, un médico del campo, en un país donde los campesinos eran por lo general muy pobres. Cuando este hombre llegó al poder en el año 1957, que lo hizo a través de los votos en las urnas, poco tiempo después empezó a conformar una dictadura atroz, una de las más sanguinarias de América Latina, a través de un cuerpo represivo parapolicial llamado Tonton Macut o el hombre del Macuto, que respondían directamente a él
torturando y asesinando sistemáticamente a sus opositores. Se estima que los Tonton Macoute pudieron haber asesinado y hecho desaparecer a más de 150,000 personas, en su mayoría civiles. Tras la muerte de François Duvalier en 1971 de diabetes mellitus, le sustituyó al frente del gobierno su hijo Jean-Claude Duvalier, alias Baby Doe. Como allí en Haití están muy arraigadas ciertas creencias y leyendas como la magia negra, los zombies o muertos vivientes, que tienen origen en su folclore. Precisamente cuando murió su padre François, su hijo Baby Doe, para atemorizar a los opositores y en general a la sociedad haitiana, se inventó un relato que convirtió en historia oficial. Esta historia dice que cuando François Duvalier Papa Doe murió y el cortejo que llevaba el féretro al cementerio de Puerto Príncipe entró en este, a escasos metros de llegar a la tumba, se desata de la nada una tormenta insólita e intempestiva. La gente corre, deja el ataúd y se guarece detrás de las tumbas. Y cuando rápidamente el fuerte viento pasa, el ataúd ya no estaba allí, naciendo ahí mismo la leyenda de que Papa Doe se había convertido en un zombie y que iba a atacar como zombie a todo aquel que osara enfrentar al gobierno de Jean-Claude Duvalier, su hijo Baby Doe. Esa historia podría sonar descabellada en cualquier lugar del planeta, pero allí en Haití hay sectores en que aún predominan ciertas creencias que están bien enraizadas y surten efectos. Jean-Claude Duvalier terminó siendo tan criminal y corrupto como su propio padre, y una insurrección acabó con su dictadura el 7 de febrero del año 1986, tras la retirada del apoyo de Estados Unidos y del golpe de Estado encabezado por el general Henry Namphy. Desde entonces, Haití ha vivido de tiranía en tiranía, y ni siquiera los militares que quisieron construir dictaduras similares a la de los Duvalier pudieron hacerlo. La dictadura de Namphy, al ser muy débil, duró muy poco. Así pasó con la de Leslie Manigat, la de Prosper Abril, y con todos los que en lo adelante aspiraron a dictadores, pues no pudieron superar la debilidad que se enseñoreó de la política haitiana. No fue el caso del ex sacerdote jesuita Jean-Bertrand Aristide, que creó el movimiento político La Balaz o Avalancha, que llegó con mucha fuerza y promesas de democratización, pero tuvo rasgos autoritarios también, algo de lo que parece imposible desligarse en la política haitiana, ya que es un rasgo constante en esa sociedad. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces Tamara Pichardo le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del Sol, pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Usted hace contacto con ella a través de su teléfono, que inmediatamente le doy y puede usted ver en pantalla, 305-244-1584, porque Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio. Es muy difícil gobernar allí sin ser desestabilizado, porque ese autoritarismo no es solo en quienes llegan al poder, sino que está también presente en quienes quedan en la oposición. El caso es que aunque Jean-Bertrand Aristide tuvo algo de fuerza, fue derrocado por un golpe militar encabezado por el general Raúl Cedras, quien también construyó una dictadura débil. Y es tal vez el único militar de ultraderecha en Latinoamérica que fue derrocado por Estados Unidos para reponer un gobierno de izquierda, el del propio Jean-Bertrand Aristide. René Préval, su sucesor de Aristide,
y de su mismo partido político, logró cierta estabilidad, a quien le siguió Michel Martelly, que fue sucedido por el finado presidente Jovenel Moïse, quien estaba mostrando la misma transformación autoritaria descrita en otros gobernantes haitianos. En la actualidad no hay presidente allí en Haití y existe un primer ministro nombrado por consenso, Ariel Henry, pero no goza de respaldo total de la sociedad y aumentan las voces que reclaman su renuncia en medio de la inseguridad y la falta de autoridad del gobierno, que es sustituida por bandas criminales que controlan gran parte de aquel país, dificultando la vida normal de la sociedad con muertes, violaciones, robos y secuestros. Ante este terrible panorama, el gobierno ha pedido ayuda especializada a la comunidad internacional que ayude a combatir la oleada de protestas y la violencia desatada que dificulta la llegada de asistencia médica ante el actual brote o rebrote de cólera en aquel país, con lo que se espera desbloquear puertos y restaurar el orden de gran parte del territorio en poder de bandas criminales, agudizando la situación humanitaria y de seguridad en ese país. Estados Unidos, mientras, ha enviado a Haití a Brian Nichols, su secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y al vicecomandante del Comando Sur de Estados Unidos para evaluar la situación de cómo el gobierno de Estados Unidos puede seguir brindando asistencia y ayudar en la desactivación de los responsables de actos delictivos. También fue enviada una nave de la Guardia Costera de Estados Unidos para patrullar las costas de Puerto Príncipe. Sin embargo, la Casa Blanca ha evitado pronunciarse sobre un posible envío de tropas a Haití, pero se ha conocido que restringió las visas a funcionarios haitianos actuales y a exfuncionarios de pasadas administraciones vinculados a organizaciones criminales que son responsables de la violencia callejera y que están trabajando también con México en una nueva resolución de las Naciones Unidas para proponer sanciones y medidas adicionales a funcionarios y políticos haitianos. Mientras, señores, la crisis desintegra Haití y República Dominicana parece estar condenada a cargar con el ataúd de ese fallecido. Si has llegado hasta acá en este video es porque te identifica en lo que estamos haciendo en esta plataforma. Gracias por acompañarnos, gracias por darle like, gracias por dejar tu comentario, gracias por invitar a otros a suscribirse. Y si no lo has hecho tú, pues este es el momento de que te suscribas, pues los videos lo ven muchas personas que no están suscritos a este canal. Este es el momento de hacerlo. Por otro lado, si apuestas a la permanencia en el tiempo de esta opinión disruptiva y con sentido crítico, pues te dejo acá el enlace de nuestra cuenta Patreon, aquí encima de mi dedo. Al acceder a esta etiqueta, verá el universo de opciones con la que puedes contribuir a nuestra permanencia en el tiempo. También en la descripción de este video te dejo el enlace Patreon para que pueda aportar con lo que quiera a la permanencia de este espacio. Muchísimas gracias.